Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1369 de Jornada Extra. Contaremos esta noche aquí con la compañía de Domingo Matías, sociólogo, municipalista y un activista social con que vamos a conversar sobre el rescate de los gobiernos locales y la concepción de la política dominicana. Tendremos dos reportes, uno de ellos a propósito de un documental que ha hecho UNICEF sobre las niñas, la protección de las niñas. Esta semana las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas pidió a la República Dominicana mayores esfuerzos por controlar los embarazos de adolescentes. Y también vamos a tener un documental al final sobre la festividad de las Mercedes, la Virgen de los Conquistadores, que es la patrona, absurdamente, la patrona del pueblo dominicano. Muchísimas gracias por la compañía de esta noche. Santo Domingo inició la semana laboral militarizada ante la advertencia y convocatoria de la Federación Nacional de Transporte Dominicano de que realizaría un paro de 3 días. Aunque Fenatrado llegó a un acuerdo con el gobierno en la víspera del inicio de la protesta, el martes, la otra organización, la Federación de Transporte La Nueva Opción, que controla el transporte urbano en los dos principales corredores de la capital, la Máximo Gómez y la 27 de febrero, y que tiene mucho peso en el transporte interurbano de las regiones sur y este, paralizó sus actividades por lo menos hasta las 2 de la tarde, creando una situación muy incómoda para los usuarios del servicio. Y el gobierno se sentó, pero solamente con la Federación de los Camioneros, la FENATRANO, la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, hizo algunos acuerdos preliminares, como por ejemplo que van a revisar la ley de hidrocarburos, también que se comprometió el gobierno a ayudar a cobrar la deuda que tienen con los camioneros contratistas de obras públicas, y otros asuntos de interés para los transportistas, pero no discutieron el monopolio de las cargas, de los transportes de carga en los puertos, que es una demanda de los sectores empresariales, y el caos que impera en esa materia. De todas maneras, el gobierno se anotó el éxito de haber evitado las paralizaciones esta semana, y eso fue sin duda un esfuerzo de último momento. Tal vez debieron haber comenzado a buscar soluciones antes de que llegaran a ese extremo, pero así es que funciona la sociedad dominicana. Por otro lado, esta semana se conoció el proyecto de presupuesto de la Nación, que tiene un incremento de 11% en relación al del año pasado y alcanza a 921 mil millones de pesos, una suma que se va incrementando lentamente, insuficientemente, porque tiene en sí mismo un déficit presupuestario sobre 72 mil millones o 74 mil millones de pesos, y obligará a unos financiamientos por 232 mil millones de pesos, que son 4.600 millones de dólares este año. La Fundación Institucionalidad y Justicia y otras organizaciones vinculadas al ejercicio del derecho y de los derechos ciudadanos pidieron al Consejo Nacional de la Magistratura que excluya al juez Fran Soto de la Suprema Corte de Justicia. Los voceros de FIJUS y de las otras organizaciones indicaron que Soto no representa a los jueces de carrera en el Consejo, en la Suprema Corte de Justicia, y que por tanto estos no tienen representación. Bueno, tiene un agravante, y es que Soto va a ser evaluado, y entonces se supone que no debería ser juez y parte, y por lo tanto lo lógico es que la representación recaiga en uno de los jueces de carrera, como debió haber sido desde el primer momento, puesto que el otro representante de la justicia, el presidente Mariano Germán, tampoco es juez de carrera. En el caso de Fran Soto fue un colaborador muy cercano del doctor Leonel Fernández,
Hay que recordar que en un momento estuvo designado en 42 comisiones investigadoras que organizó el expresidente Fernández para distintas actividades públicas. Esta semana se anunciaron los premios de la Fundación Corripio, que recayeron en personalidades destacadas en varios ámbitos sociales dominicanos. El doctor José Joaquín Puello fue galardonado en Ciencias Naturales y de la Salud en la categoría de Ciencias Neurológicas. La periodista Inés Aipún en Comunicación, categoría Trayectoria Profesional, y Freddy Cabral en Arte, por la categoría Escultura, y también Jaime de Jesús Domínguez en Ciencias Sociales y Jurídicas, categoría Historiografía. La Liga Dominicana de Béisbol Profesional suspendió a último momento un cóctel en el que se iba a anunciar la designación del torneo venidero que empieza el 13 de octubre a nombre del doctor Leonardo Matos Berrido, después de una intensa presión pública, tanto en los medios de comunicación electrónicos como en las redes sociales. El doctor Matos Berrido oficialmente declinó la nominación y en horas de la noche del jueves se anunció que el torneo sería dedicado a la estrella del béisbol Vladimir Guerrero. Bueno, las objeciones al doctor Matos Berrido tuvieron fundamentada en que él dio muerte a su esposa hace 32 años. 36. 36 años en un parqueo del Hotel El Embajador con acechanza, nocturnidad y alevosía. Solamente tuvo un año preso, finalmente fue descargado por los tribunales. Eso quedó como un baldón en su récord profesional de cualquier manera y se lo sacaron ahora a las mujeres en una etapa en que ya no hay mucha contemplación con los crímenes pasionales, si se quiere llamarle, pero son crímenes machistas, feminicidios. Y el viaje del presidente de la República y una comitiva para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue recibido por los dominicanos en el exterior con mucha acritud. El canciller Miguel Vargas Maldonado fue perseguido en una avenida de Nueva York por un grupo de ciudadanos que le gritaba cosas, mientras el presidente, quien fue a hablar de cambio climático, sorprendió por tratar este tema cuando se está construyendo como su obra fundamental una central con el carbón como combustible. Bueno, pero el presidente falló en conseguir la reunión que había anunciado su dirección de comunicaciones con el presidente Donald Trump. No se pudo reunir, aunque participó en una reunión donde tuvo Donald Trump con otros 31 jefes de Estado, pero no tuvo la foto el presidente Danilo Medina. Quien sí consiguió la foto fue el canciller de la República. El canciller sí la consiguió. Se reunió por otro lado con Donald Trump en una comisión más pequeña. Donald Trump invitó a los representantes, a los cancilleres de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la República Dominicana a partir de enero va a ser parte de ella, de manera que Miguel Vargas Maldonado sí consiguió la foto con el presidente de Donald Trump. Y Donald Trump consiguió algo muy curioso en Naciones Unidas, y es lograr la carcajada colectiva de la mayoría de los asistentes a la Asamblea General, cuando, dándose su propio bombo, como se dice en República Dominicana, dijo que él, Donald Trump, había sido el mejor líder o presidente de los Estados Unidos en los últimos años. Bueno, Donald Trump montó su espectáculo allí en las Naciones Unidas en Nueva York, en su propio territorio. Llegó tarde a la reunión con los presidentes, pero también le entró a la OPEP, lo llamó estafadores a los productores de petróleo que estafan el mundo. A Venezuela amenazó otra vez con una intervención directa en Venezuela, y se burló muchísimo del multilateralismo en el organismo que representa más el multilateralismo en el mundo, que es el sistema de las Naciones Unidas. En fin, Donald Trump hizo lo suyo, mientras su propuesto para juez de la Suprema Corte de Justicia estaba siendo zarandeado por las acusaciones de abusos sexuales que le han presentado 3 mujeres y han amenazado, lo han puesto en una situación difícil.
Domingo Matías, sociólogo, activista social, municipalista, uno de los que más ha dado atención y seguimiento a los problemas municipales en las últimas décadas en el país. Por cierto, este año nos quejábamos de que siguió reduciéndose para el 2018 el presupuesto de los municipios. ¿Y cómo se plantea para el 2019 en el proyecto que envió el gobierno este fin de semana al Congreso Nacional, Domingo? Bien, hay una tendencia hacia la baja. ¿Sigue la tendencia hacia la para baja, el próximo año? Muy pronunciada, porque a principio de la década del 2000, nosotros teníamos municipios recibiendo hasta 6%, y en casos 6 y tanto por 6 ciento. y pico, sí, llegó cerca del 7. Exactamente. En la actualidad, en el 2018, tenemos que los gobiernos locales reciben de transferencia desde la administración central 2.8% en el 2018, y para el 2019 va a continuar bajando porque el crecimiento del presupuesto nacional... El presupuesto crece 11%, el que mandaron al Sí. el que aprobó el Consejo de Gobierno. Significa que de los gobiernos locales, manteniendo 17.000 millones aproximadamente, va a reducirse como a 0.3%. 2.3. Entonces va a quedar 2.5. De 2.8 va a tener 0.3% menos. El presupuesto nacional va a seguir creciendo todos los años. Sí. Entonces va a llegar un momento en que no van a recibir... el 1%. Exactamente. Entonces, lo triste de esto es que se continúa profundizando el nivel de centralización del Estado dominicano, que no se entiende que el desarrollo de un país se produce de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. El desarrollo es territorial, fundamentalmente. Pero el gobierno lo sabe porque el presidente sale a distribuir dinero por el interior del país en la visita sorpresa. El dinero de los ayuntamientos lo reparte. Sí, no obstante, eso hasta cierto punto lo que hace es desinstitucionalizar también las prácticas del papel que deben cumplir los ministerios, que eso se ha dicho, es decir, Sí. Pero los gobiernos locales no son parte de esos procesos, No son. ni están siendo parte de ningún proceso de estrategia nacional que tenga el país, porque están completamente aislados de esa relación que se da en toda parte del mundo entre gobierno central y gobierno local. Aquí se dan muchísimas relaciones muy coyunturales y no permanentes. Pero es triste que se mantenga esos porcentajes, no obstante, la Federación Dominicana de Municipios, que es la entidad responsable de reivindicar más recursos para los gobiernos locales, está anestesiada. Es decir, no... Bueno, ellas han perdido influjo en los últimos años. En los últimos años... Porque hubo un momento en que eran vigorosos, era vigorosa la federación. Sí, muy vigorosa, y hay un fuerte deterioro incluso en la parte ejecutiva de la institución. Que cayó también bajo control del gobierno. Del PRD. Entonces, del PRD. Y pues, aliado al gobierno, entonces se inhiben. Entonces la presidencia está en el PLD y la dirección ejecutiva en el PRD. Pero sí, pero el asunto o sea que está en manos del gobierno. Sí, entonces, pero el asunto está en que podría estar en manos del PRD, supongamos, pero que tenga un director ejecutivo con capacidad. Sí. ¿Verdad? Con capacidad de análisis, con capacidad de trabajar en equipo, con capacidad de relacionarse con la sociedad. No la tiene, es una persona que no tiene la... Y ahora hay también una federación de distritos municipales. Está la de distrito, está la de regidores. Y regidores. Sí, entonces la de mayor renombre es FEDOMO. ¿Y no coordinan entre esas tres? Coyunturalmente se coordinan. Pero no permanentemente, no tienen un plan común de actuación que deberían de tenerlo. Y en este caso, reitero, está anestesiada porque es la representación de los gobiernos locales para demandar descentralización política, financiera, administrativa, etcétera. Entonces, el panorama, y hay otro asunto, Juan, los gobiernos locales han perdido legitimidad también para
Bueno, a ellos se atribuye el que se dice que en el gobierno no le da el dinero porque lo malgastan o que hay mucha corrupción en los municipios. Pero la corrupción es sistémica, sí, no solamente en los gobiernos locales. Sí, entonces habría que quitárselo a algunas organizaciones, a algunas entidades del Estado y del gobierno central. Exactamente, porque ministerios también, hay que quitarle el presupuesto. El Congreso, la Suprema, es decir, la corrupción es sistémica. La ONSA, sí, la OISOE, hay que quitarle el presupuesto. Sí. No obstante, desde el gobierno central hay algunas entidades que tienen reconocimiento en la sociedad en relación a que tienen buen funcionamiento. Sí. Pero los gobiernos locales han derivado un deterioro muy pronunciado. En programas anteriores, hace 5, 6 años, 7 años, hablábamos de buenos gobiernos locales. Yo recuerdo. Sí. ¿Y del presupuesto participativo, en qué quedó eso, Domingo? El presupuesto participativo ha derivado en presupuesto consultivo, que quiere decir que se consulta, pero la gestión no se le da seguimiento, no se ejecuta en la mayoría de ayuntamientos, porque hay algunos que lo hacen, una minoría lo hacen con el ritual, como se debe, pero entonces si no hay presupuesto participativo se pierde la posibilidad de ganar aliados para demandar más recursos, porque si la democracia representativa se combina con la democracia participativa, eso le da mayor legitimidad al gobierno local para poder demandar más recursos, porque el presupuesto participativo, ¿con qué se hace? Es con recursos. Bueno, pero para el 2020 tendremos una oportunidad especial, porque al ser separadas las elecciones municipales y adelantada 3 meses a las congresuales y presidenciales, se le va a dar más importancia a la elección de los alcaldes y de los municipios en general, los regidores y los directores de distrito y los directores. ¿Qué te parece eso? ¿Tendrá eso alguna significación para los gobiernos locales, la elección adelantada, separada? ¿Debe ser aprovechada de alguna manera eso? Mira, lo de separación es como raro. En un país que las elecciones se separen por 2 o 3 meses. Los países tienen elecciones separadas a 2 años, entre una y otra. Aquí es en meses. Eso es hasta cierto punto unida, unas elecciones unificadas, pero con una separación de muy poco tiempo. Yo creo que el sistema político dominicano tiene que cambiar la manera de elegir los candidatos para las elecciones municipales, porque el descalabro que hay actualmente de las autoridades tiene que ver con las maneras como se eligieron las actuales autoridades. Negociación política, sin elecciones, sin convenciones. La escogencia de los candidatos. En algunos casos por encuesta, lo cual vulnera la democracia. El tema del dinero influyó bastante, lo cual... gente que tenía dinero se le daba la candidatura. Personas que vienen de Estados Unidos se vuelven candidatos, entonces el liderazgo... Rifero, gente comerciante, el que tenía dinero. Sí, entonces las calidades que debe de tener un candidato fueron muy afectadas en el proceso pasado y creo que va a seguir afectándolo porque el sistema político no está mandando como un mensaje diferente en relación a eso, y es una gran oportunidad también para los dirigentes sociales que están en los territorios poder ir a procesos de negociación política, electoral. Aunque en la ley de partido que se promulgó hay un artículo que establece que no podrían ser candidatos, que los estatutos de los partidos establecerán un límite mínimo de tiempo de militancia para poder ser candidato, o sea que excluye a los que no son militantes de los partidos. Sí. La ley que está ahora, claro que eso es de los elementos que se están recurriendo ante el Tribunal Constitucional porque claramente viola el derecho a la libertad de ser elegido de los ciudadanos. Y las iniciativas propias también para crear movimientos municipales se ven limitadas. Es decir, el proceso de negociación se puede ver muy afectado porque para tú negociar con un partido, si tú no eres militante de ese partido, tienes que tener otra estructura partidaria. Sí. Entonces, si los movimientos sociales quieren participar mediante estructuras políticas territoriales, se ve dificultado en ese caso. Bueno, la ley también crea más dificultades porque establece tantos requisitos para los nuevos agrupamientos y le da un plazo, no pueden, los que sean reconocidos no pueden aliarse
Sí. en el con la primera concurrencia electoral no pueden ir aliados, según la ley, ese también está bajo Sí. discusión de inconstitucionalidad. Sí. Yo creo que toda la discusión sobre las elecciones primarias de los partidos políticos, si eran abiertas o cerradas, condujo a que se descuidara Todos los demás. todos estos aspectos que son muy directos de la democracia. Entonces ya hoy, con la operatividad de la ley, es que sale a relucir esos déficits que tenía la propia ley, porque la sociedad estuvo muy concentrada en si eran abiertas o cerradas las elecciones. Bueno, Domingo, se discute en muchos ámbitos sociales, no sé si tú habrás participado de alguna manera en ellos, de la necesidad de algunas concertaciones sociales y políticas para disminuir el control absoluto del Estado que ha montado el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú eres partidario de eso? ¿Y cómo se podría ver en el caso de los municipios, del gobierno local? Sí, yo creo que hay que plantearse la construcción desde abajo hacia arriba. Es decir, la democracia y desmonte de los sistemas autoritarios, de centralización, de control del Estado, no es desde la capital que se va a hacer. Entonces, desde la capital que se genera mucha opinión y va a seguir generándose, pero es necesario construir alianzas electorales a futuro desde abajo hacia arriba para poder democratizar la sociedad dominicana. En contrario, vamos a continuar teniendo una gobernabilidad afectada por el control político partidario único en República Dominicana. Pero la oposición política tiene que mandar mensajes de diferenciarse del oficialismo en el territorio. Claro. Porque las prácticas de gobiernos locales dirigidos por el PRM, por ejemplo, en el territorio son similares al oficialismo. Entonces el PRM como oposición tiene que mandar un mensaje de diferenciación en el territorio y de diferenciación en el Congreso de la República para poder mandar ese mensaje a la sociedad de que son En el Congreso diferentes. han tenido un poco más de éxito con algunos relevantes congresistas y algunas congresistas. Sí, pero por ejemplo... Pero en el municipio no se ve. Pero te digo en el Congreso todos aprobaron la ley de residuos sólidos sin haber consultado a la población. Una ley que tiene muchísimas fallas. Están aprobando la ley de ordenamiento territorial sin meter a consulta popular. Es decir, a eso que yo me refiero. Esos tipos de comportamientos tienen que cambiar. La centralización del Congreso tiene que ir a una descentralización, a que el diputado, el senador, haga el ejercicio de representación en el territorio y no de la capital. Y en el caso municipal hay prácticas, muchas, que son muy similares al oficialismo. Bueno, entonces, pero eso hay que comienza... mandar un mensaje desde abajo también, Sí, eso de que se es diferente. con la selección de las candidaturas que han sido... primero los grupos, aún los grupos progresistas han despreciado mucho la concertación abajo para los gobiernos municipales y aún para el Congreso. Y todo el mundo piensa en ser candidato presidencial. Y aquí aquí hay decenas de personas que se han lanzado candidato presidencial como alternativo, pero para sacar el 0.3 o el 0.57 de la votación. Porque los movimientos alternativos no han comprendido de que hay que empezar desde abajo hacia arriba. Se quiere ir desde la casa al palacio. No, y usted va desde la casa a un ayuntamiento, va de la casa al Congreso. Y de ahí va construyendo en el imaginario social, político de la sociedad, que usted realmente tiene unas capacidades y unas cualidades para gobernar. Entonces hay que gobernar de abajo hacia arriba. Eso es muy común en Sudamérica, es muy común en Europa, en Centroamérica. López Obrador, ¿qué fue? Eso. Vino y primero hace años aspiró a ser alcalde. Primero participó como activista y dirigente de ese partido sin querer candidatearse de una vez. De ese partido no, del PRI. ¿Del PRI? Se fue del PRI al PRD, al Partido de la Revolución Democrática. Y después de estar un tiempo de aspirante y apoyar otros candidatos, se lanzó, ¿pero a qué? Alcalde de la capital. Y don Pepe Mujica... Y ganó la alcaldía, hizo una alcaldía modelo. Y entonces eso fue lo que le dio su fuerza para hacer. Y don Pepe Mujica
en el Congreso, se hace presidente, después presidente y se hace senador. Es decir, y eso no lo desmerita, Claro. al contrario, lo engrandece. Entonces aquí es necesario que ese liderazgo progresista y de izquierda aprenda la lección de que hay que empezar desde abajo hacia arriba. Y eso facilitaría toda una concertación Una política. pero desde luego que sí. Porque todo el mundo piensa de inmediato en quién es el candidato presidencial desde que se habla de concertación. Porque aquí también hay confusiones conceptuales entre lo que son las alianzas electorales y las alianzas estratégicas. En el caso de Morena, en México, hubo alianzas electorales, pero quien va a gobernar realmente es López Obrador y su equipo. Incluso hay evangélicos en las alianzas. Hay pero los un evangélicos, movimiento evangélico, los evangélicos conservador. van a ser parte de gobierno, pero no van a ser el gobierno, por Dios. Entonces, aquí se quiere hacer alianzas electorales, pero hacia uno, no uno con una visión abierta hacia los demás. Bueno, en el pasado se fracasaron los intentos de unir aún a aquellos partidos que tienen posiciones bastante similares, progresistas o de centro izquierda, y ni siquiera ellos se podían juntar para llevar candidatos comunes a nivel municipal o congresual. Juan, el fracaso viene desde la década de los 80. Sí, hace muchos años. Entonces esa cultura de no tener un movimiento progresista y de izquierda democrático, porque también esa es la otra parte, los métodos de elección de los movimientos progresistas y de izquierda no necesariamente son democráticos. Entonces, ese es otro aspecto. Yo quiero que... Sí, porque se habla se critica a los grandes partidos, pero en el fondo se reproducen sus mismos. Entonces, ¿cuáles son los métodos democráticos que tienen los partidos de izquierda y progresistas? Yo no lo observo. Se hacen convenciones, se somete a la población a que los elija. No, se deciden en una asamblea a mano alzada quién debe ser el candidato. Entonces, esos métodos también tienen que cambiar. Y para que la oposición política tenga un referente a nivel nacional, tiene que haber una alianza. ¿Tú crees que se dan condiciones esta vez para que esa alianza se pueda producir desde abajo y llegue hasta la candidatura presidencial, por supuesto, pero que abarque municipio, congreso, poder ejecutivo, una visión más integradora de cambio social y político en la República Dominicana? Las condiciones hay que crearlas, porque hay que producir muchas rupturas con cultura política. Entonces hay que crear. Con el pasado. Sí, entonces hay que superar esas visiones, esas prácticas, para poder avanzar hacia lo que sería ese frente opositor que se está planteando. En contrario, esa dispersión lo que produce es una garantía de continuidad. De lo que y los tiene. sectores sociales deben participar, los grupos sociales organizados. Sí, deben participar y siempre han participado, porque el hecho de que un movimiento social apoye un proceso político no lo debilita. Lo que no se puede convertir un movimiento social en un partido. Eso son cosas diferentes. El liderazgo de los movimientos sociales tiene que influir mediante alianza con el liderazgo político. Eso es importante tenerlo claro, porque hay unos miedos de que los movimientos sociales apoyen procesos políticos. Y de por sí los movimientos sociales son políticos. Y lo entonces que no son se quedan en un puritanismo infructífero. Que la coyuntura electoral se lo traga. Bueno. Entonces, eso es lo que puede ocurrir en República Dominicana. Los movimientos sociales, si no hacen negociación política, la coyuntura electoral lo va a marginar y lo va a dejar fuera hasta que pase el proceso electoral. Y entonces, se afianza el dominio de un solo partido por todas las estructuras del país. Así es. Bueno, muchas gracias a Domingo Matías, sociólogo y municipalista y activista social, por habernos acompañado aquí esta noche en Jornada Extra. Bueno, las Naciones Unidas hicieron un llamado público esta semana a la República Dominicana. El sistema le pidió al gobierno dominicano que haga mayores esfuerzos por controlar los embarazos en adolescentes, que tenemos una tasa de hasta 22% entre niñas de 12 a 19 años de edad,
una de las más altas del mundo, no solamente de América Latina, Altagracia, y parece que es un problema que no hemos podido combatir con eficiencia. No hemos podido combatir con eficiencia el embarazo en adolescentes porque no se ha podido desarrollar una política en ese sentido. No es la primera vez que los organismos de Naciones Unidas están llamando la atención sobre esto. Ahora lo hacen como parte de uno de los compromisos de desarrollo del milenio del gobierno dominicano, pero hay que decir que el programa el Fondo de Población de las Naciones Unidas en la República Dominicana tiene una década completa abordando el tema del embarazo en adolescentes, que en líneas generales es un 22%, pero en algunas provincias como San Cristóbal, Bauruco e Independencia y en Asua llega hasta un 35%. Entonces estamos frente a un tema relevante en términos de salud, porque otro elemento grave es que el 15% de las muertes maternas en la República Dominicana están asociadas también al embarazo adolescente. Bueno, pero no están todavía físicamente desarrolladas niñas de 10 y 11 años que salen embarazadas para tener un niño y tienen más riesgo, mayores riesgos. Además son de la pobreza, las niñas que viven en la promiscuidad, que no tienen intimidad familiar, que son muchas veces víctimas de su propio entorno, que las abusa sexualmente y las deja embarazadas antes de tiempo. En el caso de esta semana fue relevante datos que se ofrecieron en la Procuraduría General de la República, en la que se reveló, a propósito de lo que dices, que en los primeros 6 meses del año se produjeron en República Dominicana 323 denuncias de incesto. Y cuando tú tienes 323 denuncias de incesto en un semestre, o sea, de que 2 de cada 3 días hay una denuncia de un incesto, uno entiende mucho de este inicio de la actividad sexual de las niñas dominicanas, que en promedio ronda los 13 años. Bueno, también tiene vínculo con esto, con el embarazo de adolescentes, la mortalidad neonatal en el país, que está alcanzando también niveles altamente preocupantes. Estamos viendo la muerte de 10 neonatos. 11. 10 por día. Son 10.8, 11 por día. Y este año hubo un crecimiento en relación al año anterior de cerca del 29%. Son cifras verdaderamente apabullantes. Todo ese llamado fue en ocasión de la celebración del Día Mundial de Prevención del Embarazo sin planificación en adolescentes y Día Nacional para eso mismo, para crear conciencia sobre la necesidad de preservar a las niñas, que se frustran sus vidas, se quedan en la pobreza, dan a luz prematuramente, niños con deformaciones, se mueren una proporción importante de ellas y de ellos también. Y eso también se refleja en una alta tasa de deserción escolar, porque el sistema educativo todavía no maneja eso. Solo el 7% de las escuelas dominicanas, solo el 7% de las escuelas públicas da algunos niveles de educación sexual a las niñas y niños. Sí, y todavía hay resistencia a la educación sexual porque las iglesias quieren que sean santos los que vengan a dar educación sexual en las escuelas, y entonces entienden que si se habla de sexo, pues se incentiva el sexo, cuando no han necesitado que le hablen de sexo en las escuelas para tener actividad sexual temprano los adolescentes y las adolescentes dominicanos. Bueno, ahí hay un reporte, un video que hizo UNICEF para prevenir el embarazo de adolescentes en la República Dominicana y que vamos a ver a continuación. Doctora, del niño. Yo quiero ser fotógrafo. Sí. A mí me gusta como todo lo que tiene que ver con creatividad y todo eso. Yo quiero ser cardiólogo. ¿Y tú? Doctora, cardióloga, pero de niños solamente, porque me gustan los niños y ellos son más delicados. Bueno, cuando sea grande, lo principal, yo quisiera ser una actriz famosísima al estilo Hollywood. A mí me gustaría ser veterinaria o diseñadora. También quisiera ser veterinaria y tener como una fundación para salvar a los animales de la calle y
Cuando yo era más chiquita, yo tenía la ilusión de que cuando yo tenga mucho dinero, tener una especie de hotel de mascotas. Como yo no soy buena pintora, pero eso de pintura sí me gusta, aunque yo no soy buena, pero me gusta. Yo me visualizo una clínica grande, Propia. pero wow, eso sería muy bueno. Yo siendo la cardióloga de ese lugar. Sea el cóctel más famoso. Te siento en la cama y te mido la presión y el corazón y te pongo la piel y te inyecto. Porque en veterinaria a mí me encantan los perros, los gatitos, los hamsters. Y a mí me gustaría ver los linditos, lindos. Y diseñadora porque a mí me encanta la ropa, los zapatos, todo. Un poquito para acá. Ahí. Sonríe. Chis. Bueno, yo quería hacer... La semana comenzó con la celebración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, oficialmente patrona de la República Dominicana, a pesar que la historiografía dominicana la ha vendido como la protectora de los colonizadores y en contra de los pobladores autóctonos de esta isla. Vamos a ver el siguiente trabajo. Hoy 24 de septiembre es Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Cada 24 de septiembre, en el país se celebra el Día de las Mercedes, quien es la santa más antigua considerada desde 1844 la patrona de la República Dominicana. Nuestra Señora de las Mercedes o la Virgen de la Merced es la madre espiritual de miles de dominicanos que profesan la fe católica. Piedad, perdón, compasión, misericordia, son sinónimos de la palabra merced, las cuales definen la misión particular que le fue otorgada a la Virgen, que era tener misericordia de los cristianos cautivos en manos de los musulmanes, muchos de ellos miembros de la orden que canjearon sus vidas por la de presos y esclavos. La Virgen de las Mercedes no es solo adorada en República Dominicana, también países como España, Italia, Perú y Venezuela piden protección especial de esta santa. La leyenda dice que la devoción de esta Virgen en la isla de Santo Domingo se origina el 14 y 15 de marzo del 1495, al regreso de Cristóbal Colón luego del viaje, donde descubrió a Cuba y Jamaica, donde encontró que el panorama estaba alborotado, debido a las violaciones y robos cometidos por los suyos. Ante los abusos cometidos por los españoles hacia los indios, una coalición entre los caciques, comandados por Manio Cátex, hermano de Caonabo, aglomeró un inmenso ejército de indios en la Vega Real, para destruir las fortalezas y atacar la Isabela. Según la leyenda, Colón inmediatamente se dispuso a combatirlos, y al llegar sobre un alto cerro, a 5 kilómetros de la Vega Real, colocó una cruz de 2 metros en el centro del cerro, improvisada con 2 ramas de níspero. Este altar lo realizó a sabiendas de que los españoles eran tan pocos que necesitarían un milagro para detener a tantos indios, ya que solo eran 220 españoles contra aproximadamente 30.000 indios. Al llegar los indígenas y ver la cruz, la atacaron directamente para destruirla, entendiendo que el poder de los españoles se derivaba de ella. Este suceso pasó la interposición de un milagro y regocijados, se reunieron a dar gracias a la Virgen.
Desde entonces Nuestra Señora de las Mercedes es venerada en el Santo Cerro, primer santuario mariano de América, establecido por indicación de Cristóbal Colón, quien indicó en su testamento que se hiciera esta iglesia. En algunas ciudades del país como Cabrera, Constanza, Mayor, Invert, Baja Bónico, Pimentel y Sabana Grande de Palenque, la Virgen de las Mercedes es su patrona espiritual y cada año celebran fiestas patronales en conmemoración. Tradicionalmente los dominicanos devotos acuden en peregrinación hacia el santuario de la Virgen hasta llegar al Santo Cerro, ubicado en la provincia La Vega, con la esperanza de obtener algún beneficio y de ofrecer votos y promesas a la Virgen. Luego de la procesión, los devotos participan de las Eucaristías que se realizan. Cada parroquia católica celebra una Eucaristía en honor a la patrona del pueblo dominicano, y para la liturgia eucarística de la festividad de la Virgen de las Mercedes, se utiliza el color blanco que es símbolo paz, pureza y tiempo de júbilo. La Virgen de la Merced tiene elementos característicos como son la túnica, el escapulario y la capa, todo en color blanco, con un escudo mercedario en el pecho, las cadenas y el grillete son insignias de esclavitud. Posee una tocada con corona de reina y también con el cetro en la mano derecha, mientras que en otras imágenes sostiene en la mano izquierda al niño Jesús. Diversas instituciones como son la Guardia Nacional y el Cuerpo de Bomberos del país también tiene por patrona a la Virgen, quienes reciben la protección de una madre espiritual que los guarda en cada una de sus salidas en respuesta a algún fuego o para salvaguardar la población en momentos en que se requiere su ayuda. Curioso, ¿verdad? Esa celebración de las Mercedes, qué curioso, porque en España la Virgen de las Mercedes tiene una connotación de una virgen que nace liberadora, la tradición liberadora de la invasión de los musulmanes del territorio español que ocuparon durante siglos. Aquí en la República Dominicana, en cambio, es la Virgen de los invasores, de los españoles que conquistaron la isla. Pero además una Virgen injusta. Y la tradición es que esa Virgen apareció para defender a los españoles de los indígenas, o sea, de los nativos. Y los nativos, que se supone que son el origen del pueblo dominicano, resulta que fueron víctimas de esa Virgen, según esa tradición. Y ella es la patrona del pueblo dominicano. Definitivamente una demostración de las confusiones culturales, religiosas que hay en nuestro pueblo. Bueno, y una muestra de cómo la idea del colonizador se impone todavía en la República Dominicana del siglo XXI. La declaración de la Altagracia como patrona de la española es de 1615. No patrona de la República Dominicana propiamente dicha, porque, bueno... ella es la madre protectora. No, la madre protectora es la Altagracia. Por eso, y esta es la patrona. La patrona, pero es a raíz de un sismo en época colonial que el gobernador de la isla decide una invocación mercedaria. Pero el mito de la Altagracia, de la Virgen de la Merced en defensa de los españoles, es algo que hay que superar. Porque uno no se imagina a la Madre de Jesucristo defendiendo a un invasor que además tuvo una conducta como la española en Santo Domingo que exterminó la raza nativa. De depredación humana, no solamente de la riqueza económica, sino humana. Pero bueno, esta semana, señores, empieza el mes de octubre, ya mañana comienza el último trimestre de este año, se nos está acabando. Y lo que está por delante es la discusión sobre el presupuesto de la nación. Esa va a ser centrada. Ahora que ya se envió en el fin de semana al Congreso el proyecto, es cuando van a empezar los gritos de las instituciones, cuando empiecen a darse cuenta van a empezar los gritos. No hay aumento presupuestario ni para salario ni para muchas cosas. No hay aumento presupuestario ni para salario ni para muchas cosas, pero además el presupuesto que está en ejecución, que también es deficitario, hay muchísimos elementos que ni siquiera se han tocado.
O sea, que estaban presupuestados para este año, pero que no se cumplieron. pero que no se cumplieron y que ya de antemano se sabe que no se va a cumplir el año que viene. Bueno, el experto José Rijo dijo esta semana en 1+1 que no se sabe para qué hacen ni aprueban presupuesto, porque al fin de cuentas después se ejecuta una cosa tan diferente a lo que se aprueba. Pero el gobierno parcialmente busca enmendarlo al final, enviando un proyecto de ajuste presupuestario. Presupuesto complementario. Complementario. Vamos a ver entonces cómo nos sorprende el mes de octubre, que tiene la virtud de traer ya plenamente el otoño, aunque aquí no se diferencia demasiado el otoño, pero bueno, es el preámbulo. Primero termina la temporada de huracanes, aunque llega hasta noviembre, pero casi nunca ha habido un huracán. Un huracán como tal no ha habido en octubre nunca en la historia de la isla. Y segundo, que con el mes de octubre pues empieza, se supone, a bajar los calores de la temporada. Hay que decir verano. que se supone. La previsión es que vamos a tener altas temperaturas hasta las últimas semanas de octubre. Eso es lo que hay de previsión. Eso es lo que hay de previsión, aunque disminuyan el calentamiento del Atlántico, que es lo que favorece los ciclones. Va a comenzar la temporada de béisbol el día 13. Y entonces ya, ahí ese es el cuadro del octubre dominicano. Y del fin de año, que se configura rápidamente ese final ya, del año. es el segundo break. 18, teniendo por delante todo lo que es calceo político. Cómo está de distraída la sociedad política dominicana, y la crisis se prolonga, porque en la medida en que ha entrado en crisis la ley de partidos, también se prolonga la crisis del partido de gobierno, y eso tiene repercusiones muy directas sobre la atención a los principales problemas de la sociedad dominicana, que sigue teniendo graves amenazas en su sostenibilidad fiscal, que está expresada una vez más en otro déficit sobre 70.000 millones de pesos este año, en el presupuesto del año que viene, y que es el año número 11 consecutivo en que tenemos déficit significativo. El endeudamiento en el presupuesto para el próximo año, ya lo sabemos, es de 4.600 millones de dólares que hay que buscar de financiamiento para cubrir gastos y pagar. Que es el 20% del presupuesto. Sí. Bueno, pues eso es lo que hay. Nos vamos a ver entonces aquí en Jornada Extra el próximo domingo, Dios mediante. Muchísimas gracias por la compañía de todas y todos ustedes hoy.